sobre cine durante la pandemia. Nos acompañan Sonia Riquer, de Gente de Cine de Radio Educación, Fernando Moreno, de El Cine I, de Ibero 90.9, y Roberto Fiesco, de Cine Secuencias Radio, programa del IMER y del IMCINE en Reactor 105. Conduce César Luna. ¿Y después del COVID, qué? Séptimo programa. Los programas sobre cine durante la pandemia. Nos acompañan Sonia Riquer, de Gente de Cine de Radio Educación, Fernando Moreno, de El Cine I, de Ibero 90.9, y Roberto Fiesco, de Cine Secuencias Radio, programa del IMER y del IMCINE en Reactor 105. Conduce César Luna. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Es un placer para mí conducir este programa. Este es el séptimo episodio de la serie ¿Y después del COVID qué? Producido por Alpha Bill Cinema. Quiero agradecer muchísimo la invitación a Alfonso López y a nuestro productor Jaime Rosales. Para este séptimo episodio, el tema principal se enfocará en los programas de cine durante la pandemia. Para ello tenemos como invitados a tres de los más importantes referentes de los medios especializados en cine. Está con nosotros Sonia Riquer. Ella es periodista especializada en cine, crítica, moderadora, panelista y docente. Desde hace 4 décadas es productora de Radio Educación. En 2015 recibió el premio Guerrero de la Prensa al Mérito Cinematográfico de parte de la Red Mexicana de Periodistas Cinematográficos. Ha publicado ensayos y entrevistas especializados en cine en diferentes revistas y diarios. Cineteca Nacional publicó el libro F. Fassbinder en la colección Grandes Maestros, de la que fue investigadora y compiladora. Ha impartido cursos para la Escuela Superior de Cine, ECINE, y para la Cineteca Nacional. Ha cubierto distintos festivales de cine nacionales y a nivel internacional ha asistido por más de 15 años al Festival Internacional de Cine de Berlín, el más reciente, celebrado en febrero pasado, la Berlinale número 70. Para Cineteca Nacional produce Linterna Mágica en la radio, la cual transmite su 4ª temporada. Y desde 1997 creó la serie Gente de Cine, la cual se ha transmitido de manera ininterrumpida por Radio Educación, 23 años. Está también con nosotros Fernando Moreno Suárez, mejor conocido como El More. Él tiene estudios de licenciatura y maestría en comunicación, es académico de tiempo completo del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana desde el 2002 y profesor de asignatura de la misma universidad desde 1994. Es socio fundador de Productora Los Olvidados, conferencista en foros y congresos nacionales e internacionales y jurado en festivales de cine y publicidad. Ha escrito sobre cine en medios impresos como Esquire, Nexos, El Fanzine, revista Lee Más o Marvin, y en publicaciones electrónicas como Corre Cámara, En Filme, Mórbido y We Love Cinema. Es asesor de programación del Festival de Cine Latinoamericano de Portland y miembro del Consejo del Festival de Cine Judío en México. Es colaborador habitual de Ibero 90.9, radio en diferentes espacios, dirige y conduce el programa El Cine I desde hace más de 15 años. Además, tenemos a Roberto Fiesco.
Él es egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y de la Escuela Nacional de Arte Teatral, INBA. Ha producido películas como El cielo dividido y Rabioso sol, rabioso cielo, dirigidas por Julián Hernández, estrenadas en la Berlinale y 2 de ellas ganadoras del Teddy Award, así como Espiral, de Jorge Pérez Solano, Asalto al cine, de Iria Gómez Concheiro, Las razones del corazón, de Arturo Ripstein, entre otras, exhibidas en festivales como Sundance, San Sebastián y Toronto. Con Quebranto, su ópera prima documental, ganó 15 premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Ariel. Y con su cortometraje Trémulo, conquistó 22 galardones, incluyendo el Ariel a Mejor Corto de Ficción en 2016. En 2017 realizó Peplum, proyecto de realidad virtual para el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Es titular de la serie Cinema 20.1 en TV UNAM y desde el 2009 conduce el programa Cine Secuencias Radio en Reactor 105.7 de FM. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos todos. Y pues sin más, empecemos esta larga charla sobre pues los programas que están siendo todavía producidos y que son titulares, digamos, con una gran trayectoria. Y quisiera plantear que nos platiquen un poco sobre el origen, la temática, la periodicidad y un poco las características principales de sus programas. ¿Quién quiere empezar? ¿Sonia? Por orden de aparición. Esperemos que no de desaparición. No. Bueno, Gente de Cine comenzó hace 23 años, ya lo mencionaban, estamos pues celebrando el 23 aniversario que cumplimos el 16 de junio pasado, y es un programa que en todos estos años ha tenido diferentes épocas, diferentes modalidades, horarios, duraciones, ha estado 3 veces a la semana, 2, 1, 0, no, 0 no, nunca. Y bueno, en todo este tiempo pues ha ido consolidando una manera de difundir el cine, de acercar a la gente, a los distintos públicos, otras maneras de ver cine, otras películas. Entonces, pues ha sido una labor muy aleccionadora, de un aprendizaje continuo, muy disfrutable en festivales, en el contacto con los cineastas y en el equipo mismo que ahora mismo conformamos Elena Reina, Mariana López Valenzuela, Lucero Díaz, como el núcleo base, 4 mujeres que, bueno, trabajamos con mucho gusto y pues de la manera más profesional que podemos, dadas las condiciones de confinamiento en que estamos y los recursos que tenemos. Muchas gracias, Sonia. ¿More? Sí, bueno, primero que nada, buenas noches a todos, gracias por la invitación. El Cine I cumplió en mayo 15 años, es un proyecto que está vinculado con la lógica de Ibero 90.9, la estación de radio de la Universidad Iberoamericana, y que pues tiene en la lógica de la propia universidad y de la estación un contacto muy interesante y muy importante con lo formativo, con ir, además de divulgando el cine, creando nuevos cuadros de periodistas cinematográficos, de cronistas cinematográficos, de críticos cinematográficos. Empecé el programa solo, una sola edición, un solo programa, afortunadamente, sonaba horroroso, y en esa lógica invité a 2 queridísimas exalumnas y colaboradoras a que hicieran el programa conmigo. Cambió el formato del programa, llegaron Daniela Latorre, que muchos conocerán por el Festival de Cine de Morelia, por su importante trabajo como documentalista también y como productora de otros cineastas, y Eva Ruiz de Chávez, y con ellas 2 arrancamos esta aventura que primero fue grabado de media hora, luego grabado de media hora con media hora en vivo, trascendiendo la idea de un programa monográfico que era originalmente y pasando a ser un programa de actualidad y monográfico. Cambiamos de horario, igual que
señalaba Sonia, como sucede con muchos programas, nos convertimos en un programa de 2 horas, los viernes por la mañana, que es, digamos, el formato actual que tenemos, y han pasado por ahí un montón de estudiantes de comunicación, de psicología, de historia, de diferentes carreras de la Universidad Iberoamericana, pero gente de otras universidades. Hemos tenido colaboradores de la UNAM, hemos tenido colaboradores de la UAM, hemos tenido colaboradores de muchos otros centros de estudio en el país, y la lógica del programa siempre ha sido un profesor, o sea, yo en este caso, con un grupo de otros cinéfilos que a veces son estudiantes, que a veces son simplemente gente a la que le gustan las películas y que viene y se sienta en una mesa de tertulia a hablar de las cosas que nos interesan. Pasábamos de cubrir festivales nacionales a cubrir festivales internacionales. Una de las muchas cosas que me unen y que tenemos en común Roberto, Sonia y yo es que nos encontramos constantemente en donde se ven las películas, en donde se descubren los nuevos proyectos, en donde se gestan los futuros rodajes, ¿no? Y ha sido una experiencia y un viaje que pues nos ha impuesto la lógica de cambiar constantemente, de evolucionar constantemente y de ir mutando. Han pasado un montón de grandes y queridísimos colaboradores por el programa, que además de Ibero 90.9 y del Cine I, se han ido a otros medios a hacer crítica cinematográfica y periodismo cinematográfico, y pues bueno, es algo que a mí me da muchísimo gusto. Ahí seguimos y, como bien decía Sonia, esperando que todavía nos quede un rato para seguir hablando de cine. Muchas gracias, More. Roberto. Pues nosotros comenzamos en 2009. En realidad, el antecedente de este programa era una invitación al IMER. Yo no tenía en mis planes jamás hacer un programa de radio, y de pronto, gracias a Javier Cortés, que en ese momento era el director de producción del Instituto Mexicano de la Radio, y me invitaron a hacer un programa que se llama Intercorte, que en su momento hice con Rafa Viña. Duramos un año nada más transmitiendo en Reactor, que desde entonces se convirtió como en una estación que recibió muy bien como la idea de un programa de radio, y al año siguiente, en 2009, comenzó el proyecto de Cinesecuencias Radio. Nosotros siempre hemos tenido el mismo horario, sábados 11 de la mañana en 105.7 de FM. Y bueno, es un proyecto de colaboración entre tanto el IMER como el Instituto Mexicano de Cinematografía. La intención del programa siempre ha sido difundir el cine mexicano, ¿no? No es un programa de crítica, es un programa, digamos, de difusión, donde lo que hacemos es de alguna manera dar voz como a la gente que hace cine. Por ahí, a lo largo de estos 11 años y de cientos de programas, pues han pasado, pues ahí sí nos damos un poco como cierto, más bien nos da como mucho gusto pensar que todo el mundo ha pasado por ahí, pues, ¿no? O sea, desde Felipe Casals hasta el director Nobel de cortometraje, o que hemos podido seguir la carrera de gente que ha estrenado a lo largo de estos 11 años, pues, películas, y que de alguna manera hemos podido seguir su carrera desde que hacían cortometrajes hasta que hicieron su primer largometraje, o volvieron otra vez al corto, o hicieron documentales, etcétera. Y esto ha sido como un proceso muy divertido, ¿no? La verdad. Inicialmente este programa nació con Mariana Linares como conductora junto conmigo, y después, pasados como los años, 8 años, me parece, más o menos, cuando el programa además se volvió un programa, de ser un programa de 1 hora, se volvió de media hora. A nosotros nos pasó al revés que al programa del More. Nosotros más bien nos redujeron un poco el tiempo aire, ¿no? En ese momento me quedé yo solo al frente del programa, y sí hemos tenido como algunos colaboradores, en momentos como muy señalados, pero en realidad siempre el sustento del programa han sido Gabriela Álvarez, que ha sido la productora desde el principio de este proyecto, y a quien, bueno, no solo generamos un gran canal de trabajo, sino una amistad muy, muy profunda que yo agradezco como enormemente. Y bueno, pues ahí seguimos frente a los avatares del destino, ahí seguimos. Y bueno, paralelamente a esto, tú lo mencionaste, César, está Cinema 20.1, que es un programa que hacemos en TV UNAM jueves a las 9 de la noche, y que llevamos 6 temporadas igual haciéndolo. Son temporadas que van de 10 a 13 programas, y bueno, pues ese programa también sigue ahí.
y bueno, pues siempre un poco con la zozobra, como ocurre con los proyectos gubernamentales, de no saber si seguimos, aunque bueno, en la UNAM supongo que seguiremos otro rato más. Bueno, eso espero, eso supongo, aunque no tengo ahora aún ninguna prueba, pero bueno, lo mismo. Sí. Supongo que todos estamos un poco igual en realidad. Claro, no, y después de tanta trayectoria, por supuesto que continuarán. Digo, estamos hablando de 11, 15, 23 años. Digo, son programas muy longevos, de mucha trayectoria, muy importantes dentro del ámbito y del rubro cinematográfico. Quisiera justamente centrarme en el contexto que nos ocupa. Estamos viviendo una situación atípica, completamente inédita. Y, sin embargo, han ustedes decidido continuar produciendo sus programas y es de aplaudir la forma en la que están atendiendo no nada más a las audiencias, sino a un nuevo público que a través de las plataformas digitales se ha encontrado con estos referentes que quizás antes no conocía y que ahora, gracias a esta reconfiguración de la comunicación digital, un poco como necesidad de la contingencia, pues ha tenido que suceder, ¿no? Y en eso quisiera enfocar mi pregunta. ¿Desde dónde sale la motivación y el propósito de continuar y el objetivo de continuar realizando estos programas y seguir el diálogo del cine con sus creadores y enfocándose en lo que está sucediendo? ¿Quién dice yo? En el mismo orden. Sonia. Yo ya partí el pastel. Voy a seguir con otro, para que no digan que... Bueno, si quieres yo empiezo. Por favor, More. La verdad es que, como bien dice César, estamos viviendo un momento atípico, un momento único, en donde no nada más... hola. Perdón. No nada más. No des esa cara. La cuarta invitada. Sí, la cuarta invitada llegó. No nada más es importante la ventana y la posibilidad que nos han dado las películas y todo el cine y su historia para agarrarnos de ellas, ¿no? Y hacer algo en todos estos días de encierro y en todos estos diferentes nuevos sentimientos que estamos viviendo, todo este tiempo que tenemos ahora guardados en nuestras casas, sino que los propios contenidos que estamos produciendo nosotros son importantes y son una ventana para poder no nada más entretener, sino informar y orientar a la gente que está del otro lado sobre todo lo que podemos ver y todo lo que está guardado ahí, que es como parte de estos referentes y este imaginario colectivo al cual hemos acudido en los momentos de dificultades. No está solamente el cine, sino está la música, está la literatura, está el arte en general, hoy están las series de televisión, están como muchos otros contenidos que nos están ayudando a pasar estos días, sino incluso, repito, este puente que tendemos cada semana, los 3 programas, para comunicarnos con la gente que está del otro lado y para decirles a los que están del otro lado del transistor o del dispositivo digital, que acá estamos y que los acompañamos. Cuando se vaticinó la muerte de la radio con la llegada de nuevos medios y nuevas tecnologías, yo creo que nadie se imaginaba un 2020 como el que estamos viviendo, ¿no? Y una serie de circunstancias, situaciones como las que estamos viviendo ahorita. No nada más están produciendo cosas desde la pandemia, películas desde la pandemia, series de televisión desde la pandemia, colecciones de cortometrajes o documentales desde la pandemia, sino que en el encierro en el que vivimos, insisto, se están tendiendo estos puentes y los que llevamos un rato aquí viendo cine y haciendo radio o televisión acerca del cine, pues somos como esos posibles recomendadores de películas o de joyas que están ahí guardadas y que están perdidas para ser redescubiertas. El primer trabajo que yo tuve relacionado con el mundo del cine fue dependiente en un videoclub por allá de finales de los años 80, ¿no? Y desde mi incipiente cinefilia
y más o menos gusto por las películas, yo era el que movía el catálogo del cineclub. Llegaban por un estreno y no estaba el estreno, entonces me decían, ahí pregúntale al güero, More, este señor quería ver Nico con Steven Seagal, ¿qué otra película le recomiendas que se parezca? Yo creo que el papel que tenemos los comunicadores que divulgamos cine es un poco ese, es un poco hacer visibles para los demás películas que de otra manera probablemente no se conocerían, y yo creo que esa es la lógica del papel que estamos cumpliendo en estos días, no nada más de acompañar, sino de decir, pues el cine no se detiene, o sea, se pospuso Cannes, ¿no? No el cine sigue ahí, y creo que todos hemos ido aprendiendo en estos meses ya, tenemos que decirlo, nuevas maneras de aproximarnos a eso. Hemos ido aprendiendo cómo hacer nuestros programas de un modo distinto. Hemos ido entendiendo que sigue habiendo noticias y sigue habiendo mucha gente muy interesante con la que hemos dialogado, como bien decía Roberto, durante todos estos años, ¿no? Hemos sido testigos de la carrera de nuevos cineastas o de la consagración de otros, ¿no? Y 23, 11, 15 años te dicen que pues vas recibiendo a la directora o al director con su nueva película, ¿no? Cuando regresa con el nuevo proyecto, te los vas encontrando en el festival y vas como continuando la comunicación que simplemente dejaste en pausa la última vez que los viste. Yo creo que hemos aprendido un montón de cosas y hemos aprendido cómo hacer nuestros programas y cómo hacer lo que hemos hecho todo este tiempo, cómo reaprender y reinventar nuestro oficio desde el encierro al que estamos obligados ahora. Claro. Sí, yo creo que el More lo dijo todo en realidad. Quisiera sumar nada más algo, Roberto. Me parece que, además de lo que puedan evidentemente concluir respecto a la pregunta de dónde surge el propósito, la motivación para continuar produciendo sus programas, pero creo que como lo mencionaba ahorita More, es un momento de coyuntura. Perdón. No es mi casa, yo no tengo perro. Es la mía. Okay. Es un momento de coyuntura que nos ha obligado también a voltear a ver a nuevos horizontes audiovisuales, y también nos ha servido para descubrir nuevos talentos, nuevas cinematografías, y es un momento ideal, me parece, que para la cinematografía en México sea revalorada y poder poner foco también en los nuevos realizadores y las nuevas las películas que están siendo estrenadas a pesar de la pandemia, bajo otros formatos y otras condiciones. Definitivamente el programa tuyo, Roberto, pues tiene esta condición, digo, no nada más por los colaboradores que rodean al programa de Cine Secuencias, sino también porque, pues evidentemente como realizador y director, pues tú tienes una vocación para con el cine mexicano, pues muy, muy marcada, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo ha sido para ti el vincular esta situación pandémica con la necesidad de continuar la divulgación del cine mexicano? Pues mira, yo creo que es un momento de reconformación súper interesante en general de la industria, ¿no? Digo, lo estamos viendo continuamente en las últimas semanas con todo el debate que se ha hecho en torno a los fondos públicos, por ejemplo, ¿no? Lo estamos viendo también, digamos, en la manera de exhibir, digo, ya el More lo decía de manera muy precisa, pues, ¿no? O sea, el cine sigue ahí y el cine sigue exhibiéndose, y me parece que las audiencias para ese cine a través de la televisión, las plataformas digitales, etcétera. Y para nosotros, desde el radio, me parece que también ha crecido exponencialmente. Digo, al final el hecho de que la gente esté en casa y esté buscando distractores, satisfactores o digamos como queramos llamarle, digo, hace que al final haya mucho más público en este momento. Para mí, al principio, era un rol como ciertamente complicado, o sea, como decir, bueno, yo nunca me he asumido como periodista, hasta el momento no me considero periodista, es decir, me parece que es una palabra que me queda enorme en realidad, ¿no? Y siempre concebí la idea de hacer Cine Secuencia Radio y después Cinema 20.1 como una suerte de conversación con amigos, ¿no? O sea, como decir, bueno, yo voy los sábados a hacer un programa de radio en donde voy a encontrarme con gente a la que admiro, o a la que quiero, o a la que no conozco y quiero conocer, o a la que vi su película y quiero hacerlo. Digo, si pienso como en lo que creo que
que quizás nos ha distinguido un poco en este sentido de divulgar al cine mexicano en particular, tiene que ver con que yo mismo he estado del otro lado, ¿no? Con que yo mismo he estado en un programa de radio, digo, no por supuesto de estos colegas maravillosos que están aquí enfrente y a los cuales admiro mucho, sino de otros, o frente a un periodista de la fuente escrita, y que no vieron tu película y que no tienen idea de qué preguntarte y que te hacen 3 preguntas de cajón: cuánto costó, qué quisiste decir y alguna otra estupidez, ¿no? Y entonces yo sé lo que se siente eso, pues, ¿no? O sea, yo sé lo que se siente ser un director de cine o un productor de una película que el periodista no vio, ¿no? Y eso siempre me pareció muy indignante. Estoy seguro que Sonia, que también tiene una formación cinematográfica, lo mismo que el More, me entienden perfectamente, pues, ¿no? O sea, digo, que llega el realizador y no tienes idea de qué se trata su película. A ver, cuéntame de qué se trata, ¿no? ¿Y qué quisiste decir, no? Y entonces uno dice, pues esto no es serio, ¿no? O sea, evidentemente esa prensa, ¿no? O sea, no me parece nada seria. Y una de las cosas que nos planteamos del inicio es: no vamos a hablar de nada que no conozcamos, que no hayamos visto, pues, ¿no? O sea, y que justo lo que hayamos visto nos genera la curiosidad suficiente como para poder establecer un diálogo con alguien, no una entrevista probablemente, pues, ¿no? Una conversación, un diálogo, un intercambio de ideas, una manera, digamos, como de percibir lo que el otro hizo, pues, ¿no? Con años de esfuerzo, con meses de esfuerzo, lo que sea, y que merece ser valorado de esa manera. Y entonces me parece que en ese sentido, cuando mucha gente va al programa, o sea, sabe que va. A nosotros, por ejemplo, cuando las distribuidoras arman como sus tours de medios, ¿no? No nos mandan normalmente a los actores, ¿no? O sea, ni siquiera a Videocine, que es como, o sea, que promocionan normalmente como a las figuras taquilleras que ponen las películas. Nos mandan a los directores y los directores se sienten muy agradecidos de saber que al que esté enfrente de él, sea la película más comercial y taquillera, o que eso es lo que se pretende, vio la película, ¿no? Y que no la va a tratar necesariamente con desprecio, sino va a tratar precisamente de encontrar las motivaciones que hicieron que ese director, productor o actor incluso tuvieron para hacerla, o esa convicción que tuvieron, y al final el público va a decidir, que esa siempre fue un poco la estrategia de nuestro programa. El público decidirá si quiere verla o no, y uno se puede topar con un director verdaderamente imbécil, o sea, digo, que nos ha ocurrido, ¿no? Y con otros, bueno, realmente gloriosos, a pesar de que están presentando la peor película, pues, ¿no? O sea, y ahí ya es un asunto de cómo la audiencia decide o no pagar un boleto por ver determinada cosa o no, o al final saben que están encontrándose con alguien que también hace cine, o sea, que también ha vivido, digamos, como las mismas penas y los mismos trabajos para hacerlo, y en ese sentido creo que se sienten como identificados, pues, ¿no? O sea, y eso creo que es algo que a todos nos parece gratificante, tanto a quien va como a mí mismo, como conductor del programa, de saber que lo que estoy haciendo es precisamente tratar de encontrar un punto de diálogo con ellos, pues, ¿no? Y soy incapaz, o sea, lo hago muy pocas veces, solo cuando las películas me gustan mucho, de decir: esta película me encanta, por favor véanla. Nunca la recomendamos, lo hacemos muy pocas veces porque realmente también a uno pocas películas le encantan, y así. Y ahora durante este periodo, la verdad es que, digo, seguro un poco lo sufrimos todos, ¿no? Hay semanas donde ocurren más cosas, hay semanas donde una película estrena en Netflix, o hay semanas donde realmente no pasa nada, que eso también es muy complicado. O sea, digo, de pronto un festival saca, sí se va a hacer como Ambulante o como Cinema Planeta, y de pronto, digamos, otros no están ofreciendo nada, o el GIF ofrece una serie de publicaciones por ahí que también nos parece muy relevante, o de pronto hablamos de literatura y cine mexicano, de oficios que hace el asistente de dirección, en fin, pues, ¿no? O sea, como que hemos encontrado otra versatilidad que, si bien habíamos probado antes, ahora se ha vuelto, digamos, como mucho más. O sea, por ejemplo, esta semana es el aniversario del CCC, y entonces vamos a dedicar todo el programa del sábado al Centro de Capacitación Cinematográfica, que nos parece fantástico. Entonces, digamos que no pasan tantas cosas como estamos acostumbrados. Digo, había semanas tremendas, o ha habido semanas tremendas de 2 estrenos, un festival, y entonces cubre las 3 cosas en media hora, ¿no? Y era realmente imposible. Ahora, digamos que un poco la posibilidad es poder otra vez recuperar este sentido que teníamos de charlar, de conversar, de poder disfrutar la conversación, y que el invitado se vaya diciendo: ok, hablé de lo que quería hablar y estoy contento. Y creo que eso sí creo que es una ventaja de este momento para los programas. No, y es al final, creo, lo más importante, ¿no? El poder tener este diálogo mucho más directo, mucho más cordial, ¿no? Sin la necesidad de la formalidad de
que nos da de repente los medios de comunicación masivos, ¿no? Sonia, tú eres, pues, al final de cuentas, un ícono de la radio, con uno de los La programas. decana, nuestra decana. Sí. Eso no sé, se me hace un poco mortorio, pero... Y a pesar digamos, de tantos años de historia de gente de cine, muy probablemente, pues, esta situación sea inédita también para ti, en la que, a pesar de las condiciones o de la estructura de tu programa de gente de cine, y con todas estas entrevistas que tienes y con todo este como panorama global que haces de la industria, programa tras programa, aún así siempre pues sorprende cómo pues logras generar, a pesar de la situación y ahorita de la pandemia, pues ese termómetro de la industria y de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cuáles han sido los retos en esta pandemia? ¿Qué ajustes has tenido que hacer? Mencionabas hace ratito lo de tu equipo de trabajo que pues ha, digamos, corrido con diferentes condiciones, ¿no? Y ¿cómo ha sido para ti esto? Pues ha sido muy aleccionador, ha sido una experiencia de aprendizaje que creo que eso es muy bueno. Aprender a hacer las cosas de otra manera, reinventarse y continuar haciendo algo que para nosotros es fundamental, que es hablar de cine, comunicar a la gente cinematografías que no están generalmente acostumbrados a ver porque el cine comercial lo apabulla todo y de repente pues darle una ventana a otro tipo de cinematografías, a otras geografías cinematográficas, pues a mí personalmente me encanta y eso es lo que yo trato de comunicar, de contagiar. Y al principio, cuando hicimos la reunión, el equipo de qué vamos a hacer a partir de la pandemia y cómo nos vamos a organizar, pues teníamos varios temas. Yo traía varias entrevistas del balance de la Berlinale con colegas, entre ellos More y otros 7 compañeros. Entonces hice Berlinale, colegas 1, 2, 3 y 4, y luego también pensábamos que no iba a haber información y de repente nos encontramos con que hay una cantidad de información, con que cineastas, que además eso ha pasado desde hace mucho tiempo, porque bueno, gente de cine ha sido testigo desde hace mucho tiempo, desde 1997, cuando la producción de cine era de 80 películas, 8 películas, 80 hubiera sido maravilloso, 8 películas, o sea, no había cine, la situación era tremenda. En ese año surge gente de cine, también el GIF, que no era GIF, era el Festival de Cine Expresión en Corto. Y entonces hemos crecido junto con muchos cineastas y al mismo tiempo hemos ido conociendo más géneros y más festivales y más actividades en torno al cine. Entonces, ahora de repente nos llamaban cineastas, Bruno Santamaría, oye Sonia, tengo mi película, cosas que no hacemos, me encantaría que pudiéramos hacer algo porque va a estar en Hot Dogs, se va a estrenar en línea en ese gran festival, y yo, oye, maravilloso, y Luna Marán con su tío Jim, que también estrenó en un canal de BBC, que hizo un festival, era la primera vez que lo hacía para mostrar cine, y Tío Jim era la única película mexicana que estaba ahí. Estuvo Ambulante en Casa, Festival Internacional de Cine de Morelia presenta, todo lo que pasó en FICUNAM y las plataformas que han ido creciendo, y Filmin Latino, de ser una plataforma, ahora tiene no sé cuántos canales y ha sido una posibilidad para que mix, diversidad sexual, territorios y el agua y nuestro Cine MX, con este colectivo de cineastas documentalistas independientes que se inventaron también su canal, su plataforma para promover el cine que se ha hecho, no nada más documental, sino también ficción, y que ha sido apoyado por el FOPROCINE, y que, bueno, ese catálogo, que son más de 400 películas, pues ellos lo están reacomodando para poner una ficción y un documental
pudimos hablar con Jacaranda Correa porque presentó Morir de Pie, estuvo Quebranto de Roberto Fiesco también, siempre combinadas con una ficción, La Ley de Herodes u otra, y en fin, creo que hay muchas iniciativas, muchas plataformas. Ahorita está Movie, estrenó Herzog su Family Romance LLC en Interior 13, ya en salas también, Interior 13 con La Gomera, lo de Herzog fue con Movie, y fue un estreno en 150 países, y una película increíble. Bueno, Herzog, verlo siempre es maravilloso. Igual Cornelio Porumbuyu, en fin, la verdad es que no paramos, se nos quedan temas, se nos quedan invitados, estoy arrastrando todo el tiempo muchas posibilidades de hablar de cine, y bueno, ahora lo que me inquieta un poco es, nos estamos mal acostumbrando, creo, porque vemos mucho cine bueno, es la única manera que tenemos, y de repente podemos ver más cine porque la oferta ha sido increíble, increíble, hay muchísimo cine que ver. Entonces, el Festival Global de We Are One, en fin, uno podría estar viendo cine, o sea, yo me eché casi todo ambulante, todos los días, viendo los conversatorios, en fin, hay muchas cosas muy interesantes. No sé qué va a pasar ahora con los festivales y todo este tema de las plataformas, las distribuidoras, cómo se van a recomponer y de qué manera también, pues, estas plataformas, en cuanto vuelva la supuesta normalidad que teníamos con salas de cine, con estrenos, con festivales, pues yo creo que una vez abierta esta caja, es maravillosa, y la posibilidad de que las plataformas sigan coexistiendo con los festivales y con otras salas de cine es una opción maravillosa. Tonalá TV, en fin, no han parado. O sea, yo creo que a cada quien le ha tocado reinventarse, a la propia Alphaville Cinema, y hacer cosas para conseguir fondos, donaciones. O sea, es que hemos estado, yo creo que mucho más vinculados entre la gente de cine, que pues como el programa lo dice, no nada más son los directores y los creadores, las actrices y los actores, sino el público cinéfilo, y todo quien se considere gente de cine. Hemos estado, yo creo, muy vinculados para ver de qué manera podemos comunicarnos y podemos seguir haciendo cosas, y estar aquí hoy conversando con todos ustedes, pues es una muestra de ello también. Fíjate que lo que comenta Sonia me llama muchísimo la atención, porque evidentemente creo que la sana distancia paradójicamente nos ha unido, nos ha hecho buscar otros puntos de encuentro y nos ha acercado de alguna manera pues diferente, reconfigurada. Y en este contexto siempre se ha hablado como de la temporalidad de esta situación que nos ocupa en este momento, ¿no? El pensar en un futuro próximo como el regreso a esa normalidad que conocemos, que nos hace sentir, digamos, un poco de paz en este momento, o cuando la añoramos o sabemos que puede volver pronto o queremos que vuelva pronto, pero también sabemos que se ha extendido esta situación por mucho más de lo que inicialmente habíamos pensado. ¿Son sus programas, digamos, están ustedes conscientes de que esta situación puede reconfigurar la forma en la que han producido sus programas hasta entonces y más bien permanecer con esta tendencia de innovar a partir de la coyuntura? Y en ese sentido también preguntarles qué pasa con las audiencias, ¿no? Porque al final de cuentas es lo más importante, y creo que esta nueva forma que han encontrado ustedes para comunicarse con sus públicos han permitido también llegar a otros nuevos escuchas que han sabido de ustedes, los han estado siguiendo, pero que además están siendo pues esas nuevas audiencias que tanto se necesitan, y que este tiempo pandémico ha permitido también pensar el cine de otra forma, ¿no? Reflexionar de otra manera, ¿no? Entonces, sería esos dos puntos. Preguntarles si ustedes conciben un futuro en donde estas condiciones continúen, y qué pasa con sus audiencias. ¿Han sentido que sus mismos públicos han cambiado, han evolucionado, han crecido?
¿Quién Pues, empieza? ¿More? No sé. Roberto. Yo percibo Roberto. más interacción ahora, o sea, digo, y eso seguro obedece a que la gente tiene mucho más tiempo, digamos, para interactuar, o sea, es así de sencillo, pues, ¿no? Sí. Estamos todos en un punto un El poco ocio no es difícil cierto. de nuestra vida. Sí. Digo, que no necesariamente, digo yo, es una gran paradoja, la verdad es que creo que he trabajado más en este periodo que lo que trabajaban normalmente. Eso lo dice todo el en tiempo mundo, normal. sí. Lo dice, sí, me parece que Presente. sí, ya es como un lugar común. Digo, el More lo decía hace ratito fuera del aire, pero decía, tengo 1000 horas Zoom, ¿no? O sea, y sí, o sea, entre dar clases, hacer programas, Y juntas, tener ¿no? una charla con alguien. Pero un poco lo muy interesante de esto también, me parece que este es un formato que llegó para quedarse, por ejemplo, ¿no? O sea, que en adelante, o sea, para nosotros tener una lectura de guión va a ser, ok, nos conectamos al Zoom a las 5 de la tarde y empieza la lectura. O sea, adiós juntas en la oficina, adiós oficinas en muchos casos, ¿no? O sea, que eso me parece que también es una nueva forma como de trabajo. Y un poco el límite también es el mundo, ¿no? O sea, el radio tiene, digamos, como esta cosa maravillosa de decir, bueno, no te están viendo y puedes hacer una llamada telefónica con alguien, un phoner, y entonces, bueno, tener como esto. Ahora, digo, yo me acuerdo, por ejemplo, hace pocas semanas cuando Fernando Frías estaba hablando de su película, ¿no? Estaba en Nueva York, pues, ¿no? O sea, y no hubo, digamos, o sea, ok, nos conectamos jueves a las 11 de la mañana, hacemos la entrevista, o sea, no hay como límites, ¿no? O David Martínez de Raindance del festival londinense estaba justo en Londres, ¿no? Hicimos un programa de homenaje a Gerardo Salcedo, este gran programador que lamentablemente falleció hace unas semanas, y bueno, pues no hay como, o sea, ahora sí que el límite es un poco como la creatividad, pues, ¿no? O sea, yo me voy a Isla Mujeres mañana y voy a grabar seguramente desde allá el programa, ¿no? O sea, es decir, esta posibilidad de movilidad es muy interesante y me parece que eso es algo que va a permanecer por mucho tiempo más, o sea, o más bien así vamos a aprender a vivir como en adelante. Y sí vuelvo al punto inicial de la interacción con las audiencias, sí creo que esto se ha de alguna manera como potenciado mucho más y eso está muy interesante, pues, ¿no? O sea, porque también este mismo público, muchos de ellos, gente que nos ha seguido seguramente a lo largo de muchos años, ¿no? Y que sigue escuchando el programa, y este público nuevo que hay y que seguramente captamos como en estas semanas de la pandemia, pues me parece que es un público que va a continuar, ¿no? Y que se da cuenta que en estos espacios, digamos, como de respiro cultural, o sea, al final siempre he pensado que la cultura es de alguna manera algo que nos salva un poco a todos como sociedad, son espacios que hay que legitimar y que tienen que seguir existiendo y que la gente demanda su existencia, pues, ¿no? O sea, creo que eso es súper interesante, saber que hay gente que sí está escuchando, que hay gente que está comentando lo que está pasando en nuestros programas y que creo que hoy la discusión es muy amplia porque además en este sector en particular, en este momento en México, digo, todos nos hemos dado cuenta de que hay un enorme debate de lo que va a ocurrir con el cine nacional en este momento, así que me parece que es una oportunidad maravillosa donde todos tenemos además el tiempo de entrar a un Zoom, hablar de lo que opinamos, decir lo que pensamos, comunicarlo a través de las redes, etcétera, pues, ¿no? Ese tiempo seguramente lo vamos a perder en unos meses cuando volvamos a esta nueva normalidad tan pregonada, pero de todas maneras, digo, hay un punto de comunicación que me parece que va a seguir existiendo siempre y que sí tiene que ver con estas herramientas digitales que hoy manejamos y que antes, pues ni siquiera, o sea, digo, Skype existía y como que te conectabas y tenías a alguien que estaba muy lejos y tal, o sea, pero no para hacer una entrevista en realidad, o rara vez, pues, ¿no? O sea, digo, todos creo que seguimos prefiriendo las cosas presenciales, o sea, yo sí extraño estar en una cabina, tener a alguien enfrente, o sea, y espero que eso regrese pronto o en algún momento, ¿no? Digo, pero de todas maneras siento que también hoy hay una posibilidad de interacción mucho más amplia y eso está muy interesante. Sí, yo agregaría sobre lo que dice Roberto, César, Sonia, que ojalá que aprendiéramos todo lo bueno de estos meses y de esta temporada. Ojalá que cambiáramos un poquito el chip, ¿no? Y que entendiéramos que estamos frente a un paradigma distinto. Yo confieso, un poco como decía Roberto, me encanta la cabina, me encanta estar ahí con los chavos con los que hago el programa. Y la verdad es que me encanta tener al invitado o la invitada y hacerle una entrevista sabrosa en persona. Y no me sabían igual, tengo que confesarlo, soy como de esos perros viejos que poco a poco van aprendiendo nuevos trucos, ¿no? No me sabía igual una
entrevista con un invitado en cabina que con un invitado por teléfono. Y ahora que todas las entrevistas son por teléfono o vía WhatsApp, vía Zoom, vía lo que sea, y ahora que casi todas nuestras reuniones, prácticamente todas nuestras reuniones son vía Zoom, ya no le ponemos peros y ya no le hacemos el feo a comunicarnos de esa manera. Y entonces, como dice Roberto, te brincas un montón de trabas y te brincas un montón de situaciones, y platicas con Juliana Fanjul, que inauguró Ambulante, que estaba en Ginebra, y platicas con Gabriel Mariño, que resulta que se fue a vivir a Berlín, y puedes platicar perfectamente con él, o hablas con Luna Marán, que está en Oaxaca, o hablas con Gastón Pavlovich, que está en Hermosillo, ¿no? Y como que rompes esas barreras, o la comunidad cinematográfica se articula y se organiza todavía mejor de lo que se había articulado y organizado antes, y están metidos todos en una mesa de discusión defendiendo o dando su punto de vista alrededor de lo que está pasando con los fondos, ¿no? Se hacen 12 o 14 mesas la semana pasada alrededor de Consama, de las discusiones con Mariano Varo y con el equipo del IMCINE. O sea, como que ojalá que todas esas cosas que hemos aprendido estos días no se nos olviden, y que regresemos a la cabina, y que regresemos a las salas de cine, que regresemos a ir a festivales, que regresemos a hacer muchas cosas en digamos, presenciales, pero que le aprendamos a todo esto otro, que creo que nos ha dado la posibilidad, no nada más de seguir haciendo los programas, sino de seguir estando comunicados, que tampoco volvamos a cerrar la caja de las plataformas y del streaming y de las películas en línea, de lo que hablaba Sonia hace un ratito. O sea, a mí me encanta ver una película en una pantalla, me encanta ir a la sala de cine, pero cuando lo que tienes es acceso a ver una película o un screener en digital, y a partir de eso puedes preparar bien una entrevista, como decía Roberto hace rato, ¿no? Y no aventarte la pasguatada, ¿no? De llegar a decirle a la directora o al director, bueno, cuéntame de qué es tu película. O sea, creo que también ya sabemos más o menos de qué tipo de entrevistas estamos hablando los que andamos por acá. Pero me parece que es muy interesante, hay como toda una trayectoria y todo un rollo, y retomaría nada más algo que dijo Sonia, que me parece bien interesante. Están pasando cosas increíbles en el cine mexicano hoy, que no empezaron a pasar hace 2 años, o hace 3 años, o hace 4 años. Empezaron a pasar hace 23, hace 15, hace 11, desde cuando Roberto se empezó a meter a producir, desde cuando estudiamos cine nosotros. O sea, como que todo lo interesante y bueno que está pasando en el cine mexicano es algo de lo que hemos tenido la suerte de ser testigos los tres, ¿no? Y como de ir acompañando y de ir viendo de finales de los 90, cuando el cine mexicano estaba casi desaparecido, a las más de 150 que llevamos 3 años produciendo, llevamos, ¿no? Andamos arando, dijo la mosca, ¿no? O sea, no es que las haya producido yo, pero te sientes que formas parte como desde tu lado, ¿no? Empujas el carrito, ¿no? O aportas tu grano de arena desde donde estás. Creo que están pasando cosas bien interesantes, y ojalá que aprendiéramos de todo eso y nos quedáramos con todas las partes buenas de esto, deseando también tener la otra parte buena de regresar a la cabina y de regresar a Consama, de regresar a las salas, ¿no? Sí, y estar con la gente, porque realmente yo sí sé que la gente que estaba acostumbrada a escuchar el programa en vivo y la dinámica que se daba y los invitados, pues les gustaba mucho, y aunque tratamos de tener una dinámica más o menos similar, pues no es lo mismo. No podemos contestar el teléfono, no podemos contestar la llamada, aunque en un principio también puse un celular en el momento, pero sí creo que va a ser muy valioso ver cómo se regresa a las cabinas de radio, y cómo también las audiencias continúan ampliándose. Sí creo también que se hizo mayor el espectro de radioescuchas a través de Facebook, de las redes, porque si antes nada más escuchaban el radio, ya sea AM, FM o en línea o por la aplicación, ahora, bueno, también podrán escucharnos en otras redes.
Me gustaría también comentar que en Gente de Cine estamos muy interesados en que cuando se hacen los programas, la gente de cine que asista o que asiste al programa, en todo este tiempo también se ha ganado una gran confianza. Nos conocemos de hace mucho tiempo entre todos y eso le da una calidad y una calidez a nuestra relación porque hay mucha confianza y yo ahora que hacía More la referencia a las mesas de discusión de INCINE y a la gente que participa, los veo tan animados, a los guionistas, a todas las áreas, con tantas ganas de hacer cosas, de hacerlo mejor, de capitalizar todo lo que se está viviendo de la mejor manera para hacernos más fuertes, eso me alienta muchísimo y creo que vamos bien dentro de todo, podemos sentirnos optimistas y esta novela de suspenso que están siendo las mesas y los fideicomisos, pues espero que llegue a muy buen puerto. También, al igual que los medios públicos, solo sí pediría, esperaría que si se quiere tener en consideración todo lo que es la industria cinematográfica, no nos olviden porque se toman en cuenta a los distribuidores, a los exhibidores, a cada una de las áreas del cine y la promoción un poco, pero ahí no está la difusión, ahí no están estos programas que hemos sido el puente entre los creadores y los públicos, y hay públicos tan diversos como creadores, y creo que podríamos hacer una labor muy importante. Sí, por supuesto, totalmente. Creo que la labor no nada más de información, sino de divulgación de la cultura cinematográfica es inherente a estos programas y creo que, como bien lo dice Sonia, es algo que se debe de destacar, ¿no? Al final de cuentas, ustedes, a través de esta muy loable participación que han tenido y esta decisión de continuar la producción de sus programas y continuar cercanos a su público, han tenido, lo mencionaba hace rato, esta especie como de termómetro de la industria. Y me parece que eso es muy valioso porque a través de canales como los que ustedes representan y de los que son titulares, nos podemos percatar de cuál es ese sentimiento que, digamos, permea a la industria en este momento bajo estas condiciones. Entonces, me gustaría que nos platicaran un poco sobre qué ha pasado con sus invitados, digamos, que han tenido durante este periodo y qué les han dicho, cuáles son como los temas que les preocupan, cuál es ese sentir, digamos, de la industria respecto a la situación por la que estamos pasando y hacia futuro. Pues lo que creo que es muy curioso es que creo que la gente, bueno, por lo menos en nuestro caso, la gente con la que estamos hablando es gente que está en presente, ¿no? Ahorita, o sea, es decir, tiene un festival que está ocurriendo en línea, tiene una película que se está estrenando, tiene, digamos, una colección de libros que está en línea, etcétera, pues, ¿no? O sea, digo, creo que eso es un factor muy interesante. Al final nosotros en Cinesecuencia somos un programa de actualidad, ¿no? Digo, es raro que de pronto lo hicimos en algunos momentos, o sea, como podernos referir mucho más al pasado, digo, hacer algo un poco más temático. No, en realidad nosotros somos un programa que va un poco semanalmente acompañando, digamos, el acontecer del cine mexicano. Entonces, digamos que sí es interesante ver que los invitados, bueno, están como con ese ímpetu de decir, bueno, mi película está estrenándose en Netflix o está en Filmin Latino o va a pasar por televisión o este festival está arrancando y se va a ver de esta manera con estas herramientas, etcétera. Entonces, digo, sí creo que en ese sentido, o hay esta convocatoria que está abierta y que cierra en tal momento, ¿no? Digamos, entonces sí creo que eso tiene como un ímpetu muy particular, pues, ¿no? En el caso del radio. En el caso de Cinema 20.1, por ejemplo, es distinto, porque ahí, digamos, son entrevistas mucho más antológicas, que refieren, digamos, como a hacer una revisión, digamos, como de trayectorias, que eso tiene, digamos, como otra perspectiva. Pero creo que si bien hay como zozobra, incertidumbre en general respecto a lo que vaya a ocurrir, la verdad, y eso así como parafraseando un poco a Sonia, lo veo como gente de cine, ¿no?
digamos que lo que viene es un montón de trabajo para el sector, ¿no? O sea, digo, hay incertidumbre en este momento porque nadie previó tantos meses de pandemia, pocos teníamos ahorros, digamos, como para sobrevivir en estas temporadas de depresión económica, o sea, pero lo que viene en los próximos meses, a partir de agosto, que la Comisión de Filmaciones en esta ciudad diga avancen y empiecen a filmar, digo, vienen un montón de proyectos que se quedaron parados, pues, ¿no? Digo, ya hablamos en otra emisión y después del COVID, que en torno a lo que va a significar, digamos, como ese regreso de la industria al rodaje directamente, pero digo, en términos de medidas sanitarias, etcétera, etcétera, pero lo que sí viene son un montón de proyectos, series y películas que se quedaron detenidas por esta situación y que ahora tienen que volver a producir por compromiso con los fondos, por compromiso con los productores y sobre todo por una exigencia, digamos, de los medios de poder tener contenidos, básicamente de las plataformas, pues, ¿no? O sea, no pienso en las cadenas cinematográficas en términos muy tradicionales, ¿no? O sea, sino pienso mucho más en cómo Netflix, Amazon, básicamente, ¿no? O se están exigiendo contenidos nuevos para una audiencia que lleva meses encerrada, que ya vio un poco todas las series, que ya vio un poco todas las películas, digo, y que ahora quiere más, pues, ¿no? O sea, nosotros estamos terminando una película que se va a estrenar en un mes, o sea, un mes y medio en una plataforma, pues, ¿no? O sea, y eso tiene que ver justamente con una necesidad real de poder seguir manteniendo cautiva a una audiencia que demanda y va a seguir exigiendo contenidos, pues, ¿no? O sea, creo que el regreso más difícil de la industria en realidad va a ser a las salas cinematográficas. O sea, creo que ese es el punto más complicado, más por las medidas sanitarias que otra cosa, aunque ya haya salas en el país, me parece que las audiencias han sido muy, muy bajas, o sea, pero sí creo que para el sector, en la producción en específico, viene un momento glorioso de producción y de un montón de trabajo para mucha gente. O sea, eso es una paradoja muy interesante, la verdad. Sí, porque al final de cuentas Sí. estos espacios, perdón, More, antes de seguir con los otros comentarios, quisiera dar espacio nada más a nuestro público. Al final estamos en vivo y creo que sería muy importante escuchar y leer los comentarios que nos han enviado. Dice Rosario Vidal, 2 del CUEC. Sí. Y uno de la Ibero. Así es. Presente. Dice Elda Ramos, saludos a todos, qué gusto verlos. Saludos. Dice Georgina Cobos, saludos a los invitados, pero también a mis amigos que veo conectados por aquí. Muchas gracias, Georgina. Gina también, tantos años. Adriana, bueno. Adriana Castillo. Además es la productora de Cinema 20.1 y no puedo sino mandarle muchos besos, que la adoro y que le agradezco muchísimo estos años de complicidad y placer en ese programa. Bueno, pues muchos saludos. Recuerden que pues vamos a estar aquí conectados por si quieren también hacer preguntas. Elisa Lozano, invitados de primera, super elenco, abrazos. No, audiencia de super primera, qué impresión. O sea, bueno. Jesús Magaña Vázquez, muy buenos invitados. Saludos. Parece Cristina Pacheco este programa. Sí, Víctor Galde, abrazos. Oye, no. Oye, puros saludos, es como de Cristina Pacheco. Sí. Felicitan a la conductora y también a usted. Víctor. Sí, saludos a la familia. Mineco Mori dice felicidades y saludos a Alphaville Cinema, Alfonso López y todos los participantes. Un saludo a Alfonso. Mineco. Carlos Bonfil, saludos a los participantes. No, bueno, nuestra audiencia está muy top. No. Esperemos no haber dicho, bueno, yo no haber dicho muchas tonterías. Lucía Carreras, hola adorada. Ay, ve nada más. Pura muy gente bien, pues de entonces. Alejandro Gómez Treviño, ¿no? Bueno. Sí, Alejandro Gómez Treviño, saludos admirados. Pura celebridad. More, nos ibas a platicar entonces sobre... Sí, justo. Un saludo a Diana, que estamos viendo ahí su comentario. Que pues, coincido con Roberto, que pues todo el medio piensa en presente, no piensa en futuro, y ya que mencionaron el CUEC y mencionaron la Ibero, que el propio Roberto mencionó el CCC y su aniversario, creo que pasa como en todos los ámbitos. Yo justo antes de entrar aquí con ustedes ahorita tuve
la junta con una directora, una productora y una directora de arte que están por filmar su corto de titulación en la Ibero y que están así como en sus marcas listos fuera, ¿no? Esperando que se den ciertas condiciones para poder empezar a rodar. Y si vemos como fenómenos recientes, no sé si alguno le ha echado un ojo o haya pasado por ahí en este grupo nuevo que se armó hace muy poco tiempo en Facebook, que se llama El Gremio, ¿no? Ahí no están diciendo cuándo volveremos a rodar o qué es lo que volveremos a hacer, ¿no? Ahí hay un montón de preguntas de, oigan, ¿tienen un chofer o tienen un transporte o tienen alguien que me venda, ¿cómo se llama? Sanitizadores o alguien tiene que, yo creo que el medio y el cine no se para y que, como bien dice Roberto, habrá que ver cómo regresamos a las salas y en qué lógica se hace, porque además es muy necesario y es muy importante para la distribución y para la exhibición, pero también se tienen que seguir produciendo estos contenidos, porque si antes se decía, cuando se hablaba de tele abierta, ¿no? Que el aire devora el contenido, ¿no? Y se chupa todo y tienes que tener las cosas producidas y listas, pues las plataformas igual ahora, y se terminará el contenido nuevo y se terminarán las series y las las películas nuevas, y creo que también se han roto algunos paradigmas y como algunos prejuicios alrededor de las películas que iban a las plataformas o que pasaban por las plataformas. Creo que se sacudió de alguna manera un poco a la mala, no sé si se pudiera decir así, como las ventanas tradicionales de exhibición, y creo que otra vez, si de eso también nos quedamos con algo y si de eso también aprendemos algo, creo que podemos mirar al futuro de una manera distinta. Al final, después de discusiones bizantinas que han tenido lugar en los festivales más importantes del mundo sobre quién produce la película y sobre una lucha muy interesante que había de dos maneras de entender el mundo del cine y su exhibición y su distribución, creo que hoy parecería que vamos superando un poco eso y vamos entendiendo también que importa que las películas sean buenas y que las historias que nos cuenten nos interesen, ¿no? Y nos conmuevan y nos llamen la atención más allá de donde las estemos viendo. Es muy evidente que ahora las podemos ver pues más bien guardados, ¿no? Y en esta sana distancia, pero hay también ahí un montón de experimentos y de iniciativas muy padres, que van más allá de los autocinemas, que me parecen increíbles, sino de proyectar cosas en azoteas, ¿no? Y de llevar el cine a otros espacios distintos, de reapropiártelos, de resignificarlos y de hacer muchas cosas más. Sí creo, estando harto de estar encerrado, como podemos estar muchos, y siendo optimista también, sí creo que vienen momentos muy interesantes también y que estamos viviendo un momento histórico. Si todos estos años que digo que llevamos haciendo los programas, los tres, me parece que son un momento histórico muy padre, creo que viene un momento muy interesante que también está siendo histórico y va a ser histórico. ¿Qué opinas, Sonia? Algo que me gusta mucho también que está sucediendo y que lo he visto tanto con la gente que escucha el programa y los programas como los que están participando, es justamente la gran participación que hay a nivel de la República. Yo encuentro gente muy activa desde Quintana Roo hasta Baja California, y todos sí organizándose y planeando y viendo cómo hacer las cosas. Y en el caso de los programas, bueno, a mí me piden de repente de la Universidad de Monterrey o de Guanajuato, oye, Sonia, ¿nos podrías mandar el programa? Y entonces pues se los mandamos en Chiapas, en donde quieran, ¿no? Ahora hablaba con los de Árbol Rojo Cine en Quintana Roo, que son Cozumel, Chetumal y Cancún, que tienen una sala de cine también en Chetumal, ¿no? O sea, hay experiencias que de verdad no conocemos y que es muy valioso que tengamos en cuenta y que también esas voces se escuchen. Y aunque cuando hacíamos los programas en cabina había las posibilidades de hablarle por teléfono a alguien en cualquier lugar del mundo y comunicarse y hacer entrevistas, esto ha sido diferente. Esto nos ha intensificado muchísimo más la experiencia, y entonces creo que podrían hacerse alternativas que realmente nos vincularan y nos integraran de una manera
más descentralizada. Creo que eso también es un punto que tenemos que valorar. Y si nosotros pensamos que somos 3 de los programas de radio en cine con más años, pues realmente es que hay muy pocos programas de cine realmente dedicados al cine, a hablar de las películas, de los creadores, y no tanto del chisme. Digo no tanto porque luego aparece, ¿verdad? Pero creo que sería muy, muy valioso que también esas experiencias se replicaran en otros lugares. Sí. Creo que has dado con una de las palabras que más he escuchado, y seguramente ustedes también en los últimos meses, que es la descentralización. Y al estar hablando de esta cuestión como participantes de la difusión cultural a través del cine, me parece fundamental que lo que acabas de mencionar, Sonia, de ese alcance que a partir de esta nueva configuración de los medios masivos nos ha permitido también llegar a otros públicos. Lo mencionaba Roberto, o sea, la manera en la que podemos organizar una plática, no nada más como esta, sino con los realizadores que están estrenando su película, por más que sea del otro lado del mundo, de una manera como instantánea, y permitir también al público de primera mano conocer qué es lo que está sucediendo y brindarle ese ojo analítico a partir de lo que hacen ustedes. Creo que es fundamental. En este sentido de la difusión cultural, ¿han sentido ustedes en este periodo, a lo mejor, a lo mejor dentro de los propósitos de sus propios programas, pues es inherente, pero en este espacio coyuntural que estamos viviendo, ¿han sentido ustedes la necesidad de quizás dar una vuelta de tuerca, no necesariamente de 180 grados y voltear hacia otro público, pero sí pensar en que ese público y ese alcance que ahora han logrado y tienen pueda dirigir la mirada hacia esa otra audiencia que a lo mejor les interesa dirigirse, quizás de una manera, pues no sé, no porque así lo sea, ¿no? Pero siempre se ha dicho también que de repente al hablar de cine de una manera como muy exquisita o muy específica quizás, o muy intelectual, de repente se elitiza un poco a la audiencia. ¿Qué han pensado respecto a esto? ¿Han tenido esta como, digamos, no sé, reflexión? ¿Quién quiere contestar? Híjole, sí, yo te diría que sí, teniendo una gran ventaja los tres con otros programas o con otros contenidos de cine. Habría que resaltar que los tres programas están en radios públicas y que los tres programas obedecen a la línea editorial que tienen las radios públicas, pero que tienen y que les hemos dado los conductores o los titulares de los programas, y que obedecen a una línea editorial de calidad y a una línea editorial de un enfoque específico y concreto. En el caso de Cinesecuencias se me ocurre señalar que es un programa eminentemente de cine mexicano, ¿no? Pero tenemos la suerte, habría que decirlo con todas sus letras, de no obedecer al modelo comercial y no tener que poner algo porque la estación vendió un espacio publicitario. Entonces, creo que en ese sentido hay una responsabilidad muy importante y hay una gran ventaja. Yo lo digo con conocimiento de causa. Aparte, yo tengo la suerte de haber hecho el programa estos 15 años con gente más joven que yo todo el tiempo y con estudiantes o voluntarios súper apasionados que saben mucho de cine y que todos, sin ninguna excepción, me han pasado por la derecha, lo cual me da muchísimo gusto poder decir. Hablaba hace rato de Dani Alatorre y de Eva Ruiz de Chávez, pero está
Diana Sánchez Uranga, Alex Saucedo, Montserrat Cattaneo, César Pérez Cota, o sea, podría ser Alonso Aguilar, una lista larguísima de colaboradores, muchos de ellos hoy profesionales del cine, ¿no? Y profesionales de los medios, ¿no? Y se ha convertido un poco como en un semillero, y yo tengo, y bueno, hoy los que están, ¿no? Ricardo Marín, Naomi Ferrari, Nito Wong, Andrés Durán Moreno, Irene Haddad y Anafer Torres, todos son unos chavos, ¿no? Que se encanta el cine, que saben un montón de cine y que eventualmente se van a ir a hacer sus películas o sus proyectos o cosas más. Pero sí me parece que hay una responsabilidad muy importante en estos criterios editoriales y en estas líneas editoriales, y que en la medida en la que lo mantengamos, o sea, sí creo que estamos también colaborando con algo y hablando de estos otros cines, de estos otros espacios de divulgación, de los pequeños cineclubes, de como este trabajo que va más allá de lo que se estrena en los complejos comerciales, que son muy importantes también y que hacen a México una potencia de la exhibición también. Pero sí creo que en ese sentido hay una responsabilidad bien grande que pues bueno, que hay que usarla con la mayor sabiduría posible, ¿no? Y dar los menos palos de ciego posibles, porque tenemos suerte en hacer eso, en poder decidir, ¿no? Como hacia dónde han ido estos programas y haber conseguido que duraran todo este tiempo también al aire, porque bueno, hoy en México, por ejemplo, hay un montón de festivales de cine, pero aparecen y desaparecen como por generación espontánea, ¿no? También estando todos estos años aquí, sabemos que por ahí del tercero o cuarto año es como el momento más peligroso de un festival, ¿no? Claro. Sonia, ¿qué has pensado? ¿Has reflexionado frente a tus audiencias? ¿Al público que vas dirigido? Bueno, claro, siempre estamos en comunicación y es lo que permite mucho un programa en vivo, además de que, pues, aprovechamos a hacer distintas actividades, celebraciones y el aniversario, invitamos a los radioescuchas, o hicimos un ciclo el año pasado que se llamó Cine y Radio Entrelazados, con motivo de los 95 años de Radio Educación, y bueno, venían los realizadores con sus películas que tenían que ver algo con la radio, estuvo ahí Ernesto Contreras, estuvo Juan Carlos de Yaca, en fin, hay varias ocasiones en que hemos podido hacer actividades en donde vinculamos a los radioescuchas con los que, no solo con los cineastas, los creadores, sino también con los comunicadores. El año pasado hicimos una mesa sobre las radios públicas y el cine, y habíamos como 10 personas ahí, estaba Gaby de Cine Secuencias, estuvo Ricardo en representación del More, que no quiso ir, en fin. Lo tenía guardado. A mí no me invitaron. No, perdón, pero es que eran productores. No, yo sé, es broma. Porque además Gaby nunca aparece, entonces, bueno, aparece en los festivales, y me parecía, estuvo muy bien la experiencia que ella pudo compartir. Estuvo César Luna, que en esa época hacía un programa en Radio IPN, estuvo Julio, en fin. Creo que es muy bueno el estarse comunicando entre nosotros mismos y con los públicos, y sobre la gran responsabilidad de la que habla More, pues junto con ella también, pues tenemos que disfrutar, saborear y ejercer la gran libertad con la que nos permiten trabajar nuestros medios, que yo siempre estaré sumamente agradecida a Radio Educación y a toda la gente que ha estado ahí, de permitirnos hacer los programas, invitar a quienes nosotros pensamos que es lo más indicado, y durante 23 años jamás haber tenido ni la menor pues injerencia. Y pues yo lo único que sí tengo claro es que extraño muchísimo a la Cineteca Nacional. Me da una curiosidad enorme ver qué va a pasar con los festivales y los retos que tienen ahora los festivales de cine
para ver qué va a suceder. Bueno, Guanajuato ya lo tenemos, bueno, ya se pasó a septiembre. Monterrey dice que sí se va a hacer en línea, híbridos, pero bueno, vamos a ver. Todos estamos, yo creo que muy atentos, muy expectantes de lo que va a ser, de lo que va a suceder, y eso le da un entusiasmo, creo, a la vida que me gusta con todo y todo lo terrible que está pasando y la desgracia que nos tiene llorando a cada rato de ver cómo los aumentos de decesos crecen día con día y con todo lo que sabemos que sucede, poder hacer un programa de cine que podría ser algo muy superficial o muy anodino, pero sabiendo que aún en el cine nosotros podemos hacer muchas cosas porque el cine lo contiene todo. El cine es inagotable y a través del cine hemos podido sensibilizarnos de muchas situaciones y ya veremos además ya veremos las películas que traiga el COVID después de que esto ocurra. O sea, hay muchas cosas por ver. Yo estoy, dentro de todo, también muy, muy entusiasmada. Nos dice Julián Hernández, no habrá normalidad en muchos años. No queremos que haya normalidad. Yo al menos no me interesa la normalidad. Roberto, ¿qué opinas de esta situación? Pues, digo, no sé, nosotros nacimos, digo, el More lo dijo muy bien, pues, ¿no? O sea, la radio pública permite de entrada como otro tipo de contenidos, otro tipo de estrategia, otro tipo de aproximación, y como dice Sonia también, pues, ¿no? O sea, que ha sido absolutamente libre, ¿no? Digo, nosotros... Digo, estamos bajo el cobijo del IMCINE y sin embargo el IMCINE difícilmente ha dictado línea editorial, ¿no? O sea, en 3 sexenios que llevamos ahí, que hemos sobrevivido en estos años, ¿no? Hay, digamos, sí, por supuesto, como una necesidad de conocer los contenidos que se generan, pero no hay una línea de no puedes invitar a tal persona o no puedes hablar de esto, ¿no? Y la estación en la que nosotros estamos es una estación para jóvenes. Entonces, digamos, como que esta cosa de erudición o pedantería intelectualoide, pues la verdad es que ahí no cabe, ¿no? O sea, la verdad es que el programa no hubiera sobrevivido de esa manera, pues, ¿no? Sobrevive precisamente en el gusto del público, supongo que precisamente porque hay, además, y existe también en el caso de los programas del More y de Sonia y en otros programas que a mí me gustan mucho, como de Retinas, por ejemplo, pues, ¿no? Que me parece que es otro espacio fantástico de la radio, ¿no? O otros más que existen, digamos, como un cierto desparpajo, no frivolidad, exactamente como lo dice Sonia, pues, ¿no? Sino existe conocimiento, existe empatía, existen ganas de platicar de la película que salió con 1500 copias y de la película que salió con una copia, ¿no? Digo, sí creo que un poco a lo que apostamos, me parece un poco todos, esa diversidad, ¿no? Y creo que en esa diversidad está precisamente el lugar donde todos podemos unirnos, donde hay un espacio para todos. Sonia lo dijo en este momento muy bien, el cine es inagotable y tiene un montón de posibilidades y de géneros y hay públicos para todo y hay películas para todos, ¿no? Entonces, digo, sí creo que de alguna manera nuestros programas se han podido difundir mucho más a lo largo de los años, sin duda porque hay una necesidad justamente de saber, y estos programas, lo digo también sin el menor asomo de pedantería, ¿no? Al final son documentos, ¿no? O sea, al final lo que estamos haciendo es documentar el presente de nuestra cinematografía en general y decir, bueno, si en 50 años alguien quiere escuchar una entrevista con Felipe Casals o con Arturo Ripstein o con Carlos Carrera o con el cineasta más joven, hay un documento sonoro que está ahí, que se hizo en la radio, ¿no? Y que creo que eso es lo que es precisamente inagotable, pues, ¿no? O sea, que hay muchísimas posibilidades para el futuro y que hay muchas posibilidades hoy, pues, ¿no? Y mucha capacidad también como de seguir reinventándose y creciendo desde el cine, que es al final nuestra fuente
principal, digamos, como de ideas y de pertinencia para que nosotros podamos seguir existiendo en realidad, ¿no? O sea, y hay una retroalimentación directa. Hace ratito Sonia lo señalaba de manera muy precisa, ¿no? Decía, digo, en toda esta discusión se habla muchísimo de estrategias de producción, de festivales, de los distintos géneros cinematográficos, etcétera, en las mesas de cine, por ejemplo, pero no se está hablando de la difusión, ¿no? O sea, difícilmente se está hablando de cómo hacemos que esas películas que todos queremos que tengan más presupuestos, más creatividad, más de todo, ¿no? Se vean y lleguen a ese público potencial para el que están pensadas, o a esos públicos que no nos imaginábamos que podían verlas, ¿no? Entonces, digo, sí creo que no es porque se abra un debate en torno a cómo se difunde el cine, o sea, pero me parece que somos un eslabón necesario de la cadena, ¿no? Y un eslabón importante, enterado, informado, digo, que está constantemente actualizándose a través de las películas mismas, a través de lo que está pasando en el medio, etcétera, y que creo que eso, los cineastas lo saben, o sea, afortunadamente después de tantos años para nuestros programas, me parece que los cineastas saben, o sea, que si van a Gente de Cine, o que si van al programa del More, o que si vienen a Cine Secuencia, saben que están enfrentándose con gente que habla su mismo idioma, que entiende lo que quisieron decir, o a lo mejor no, y a lo mejor la curiosidad va más por ese lado, o sea, pero que al final se están dialogando con gente que lo que va a hacer es abrir precisamente una discusión para que esa audiencia que está del otro lado de las ondas, insisto, diga, me interesa o no ver esa película, ¿no? Y ojalá que los convenzamos de que las vean. Muchas gracias. Tenemos, creo, una pregunta dentro de los comentarios. Dice, una pregunta a los tres invitados, es de Ana Zamboni, y dice, ahora en esta nueva normalidad en la que no sabemos bien hacia dónde va la evolución de este virus, ustedes que son asiduos asistentes de festivales de cine y desde su perspectiva de medios de comunicación, ¿cómo los visualizan en el futuro cercano? Un abrazo a todos. ¡Sas! Esa es la pregunta. Lo acabo de decir, ese es el reto. Eso y las escuelas de cine creo que son las preguntas, o sea, Sí. digo, yo las la exhibición, la distribución, pero también son las escuelas de cine, o sea, cómo estamos formando cineastas desde el Zoom, ¿no? O sea, me parece que eso... Sí, yo sobre eso diría que para el próximo semestre, en la Ibero en concreto, se retrabajaron todos los temarios y los planes de trabajo para arrancar el semestre a distancia, porque es un hecho que vamos a arrancar el semestre a distancia, porque la Secretaría de Educación ya dijo que antes de septiembre no se pueden abrir las escuelas y las universidades, y el semestre empieza el 10 de agosto, ¿no? Y después volver al campus si se dan las condiciones de volver al campus para hacer prácticas y para hacer cosas. Entonces, estamos rediseñando los cursos. El curso de producción de cine, a mí me toca dar producción el próximo semestre, pues hay que rearmarlo y hay que rediseñarlo y hay que reinventarlo para que sea algo más que platicar en Zoom, ¿sabes? Como bien dice Roberto. Y con los festivales pasa algo muy similar. Acaba de ser Barcelona, ¿no? Que es este festival que además está muy vinculado con la literatura, y ya hicieron Barcelona con gente en las salas, ¿eh? Y con público. Hace poco más de semana y media. Viene Venecia. Y el rebrote claro, está. Claro, viene Venecia en y en Cataluña Venecia especialmente. en Venecia va a haber proyecciones presenciales ahí también. Entonces, pues yo creo que van a ser un híbrido y creo que nos vamos a ir acomodando y creo que van a ir cambiando muchas cosas. Hay festivales que se han pospuesto, hay festivales que se han hecho completamente en línea. A mí me parece que Ambulante fue un gran éxito, no sé qué opinión tengan ustedes, Total. pero además, creo que le dieron la vuelta. Sí, le dieron la vuelta de una manera increíble y fue un exitazo y la gente se quedaba y daba portazos virtuales y se quejaba y iba a los conversatorios, ¿no? Creo que fue un éxito Ambulante. Entonces, dependerá mucho de cada festival. Como dice Sonia, vienen varios todavía aquí en el país. Falta ver qué pasa con Los Cabos, ¿no? Qué pasa con otros festivales. Pero creo que nos vamos a tener que seguir adaptando y que van a ir cambiando las cosas por semanas, me atrevería a decir. No sé qué piensan ustedes.
Sí, de acuerdo. O sea, sí creo en este asunto de la hibridación, por lo menos para este año. O sea, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, digo, bueno, antes de hablar de los festivales, Jaime Rosales estaba poniendo justo el anuncio de que hicieron un programa sobre escuelas de cine, que fue la emisión pasada. Sí, pero creo que Que ya cambiaron de invitados y no me avisaron. no, pero creo que nadie se cuestionó muy bien, o sea, digo, en realidad si lo que estamos haciendo desde las escuelas está bien o no, o es benéfico o no, no lo sabemos, igual no lo sabemos, pero me parece que los invitados de la semana pasada como que tampoco, o sea, todos eran muy positivos y agradecemos mucho que sean muy positivos, pero yo la verdad tengo un montón de dudas, Sí, digo, académicas, igual yo doy producción igual. existen esas dudas. Tengo un montón de dudas de lo que estamos haciendo. Ahí está en la pantalla ese programa, igual échenle un ojo, pero insisto, había una cosa un poco complaciente de todo está padrísimo y lo vamos a lograr y vamos a hacer semestre en línea. Pero bueno, esa es otra discusión de Pero del por lo pronto, Roberto, cierran hasta el año que entra, ¿no? seguro. Al No, menos no hay rodajes. en la ENAC, ¿no? Y Tampoco hay en todos. condiciones A mí para lo que que haya más me rodajes. preocupa, a mí lo que más me preocupa saber es, ¿y volverán los besos en el cine? ¿O Volverán. nos iremos a No volverán porque va a haber pruebas rápidas. la época del cine Claro. mudo donde no habían besos? No, pero volviendo al tema de festivales, que era en realidad la pregunta de Ana, digo, sí creo que también hay un paradigma de la idea del festival que me parece que también afortunadamente, y lo digo igual desde una posición muy personal, también estamos rompiendo, ¿no? O sea, la idea de el festival es ese nicho donde solo puedes ir los elegidos a ver un determinado tipo de películas, digo, y si tienes dinero para ir a Morelia, entonces vas o a ir a Guadalajara, etcétera. Me sorprende mucho, por ejemplo, que Guadalajara no haya dado noticias de vida, ¿no? Desde la cancelación, o sea, no sabemos nada, así, nada Sí, de silencio. si va a Sí, ocurrir, es que lo último que anunciamos fue espérenos a lo mejor en agosto y sí a lo lo hacemos, ¿no? mejor, o sea, pero Exacto. no hay, y digo, Raúl Padilla salió la semana pasada a decir, si en agosto sigue, digamos, como el mismo volumen de la epidemia, pues se cancela la Feria del Libro, que ese es un evento, o sea, Se va a uno de los cancelar. 3 eventos más importantes del mundo en términos literarios, pues, ¿no? O sea, que se cancele Guadalajara, digo, a nosotros nos parece grave porque somos del sector, o sea, pero que se cancele la FIL de Guadalajara, o sea, eso es una tragedia mundial, pues, ¿no? O sea, eso está al nivel de Frankfurt y, o Sí, sea, pero digo, de la plano. historia es que no se puede juntar mucha gente, o No, claro, sea, la no, lo acumulación entendemos, digamos, de pero en ese gente. sentido, Entonces, los festivales les pasa claro, lo mismo. claro, pero Creo en ese que sentido el paradigma, pero yo más bien me quería referir a esta idea de el festival es un lugar para elegidos, para gente que tiene la posibilidad de ser invitado, de tener un gafete, de poder tener dinero para pagar un pasaje e ir. también para un gran público, porque Morelia llega a cantidad de No lo creo, sí, gente. pero pensemos en Por el tamaño de favor. las salas, o sea, digo, no lo que, o sea, a mí sí me parece que son guetos muy sectorizados, pues, ¿no? O sea, digo, la cantidad de gente que pueda llegar a Morelia en una semana no pasa de 10,000 personas, pues, ¿no? O sea, digo que en relación a lo que alguien puede ver en una plataforma o en un televisor el día de hoy, o sea, digo, yo veía los números del Canal 22 y una película como El Año de la Peste, años 70, una de las peores películas de Felipe Casals, pues, ¿no? 500,000 de espectadores en el primer pase, ¿no? O Lucía, Tamara y la Catarina de Lucía Carreras, que nos estaba escuchando, 500,000 de espectadores que no tuvo en una sala, pues, ¿no? Sí. Que no tuvo en un festival, pues, ¿no? O sea, es decir, digo, hoy esta idea de cómo difundimos el cine, ¿no? O sea, me parece que, y tiene mucho que ver con lo que pasa en los festivales, digo, lo que hizo Cannes, que era una absoluta ridiculez de te damos el sello de calidad, tu película iba a estar en Cannes, no hay nada, no hay ni premios, no hay festival, no hay ni secciones ni nada, pero tu película ya tiene un sello de calidad, pues, ¿no? Seguir apostando por esa idea del sello de calidad, de verificación que te da el festival, o sea, me parece que se está rompiendo de alguna manera con una idea un poco más democrática que está provocando la pandemia, y eso está muy interesante, pues, ¿no? O sea, me parece que ese debate está súper interesante como de saber, ok, estas grandes películas que seleccionaban los grandes festivales, o sea, al final van a tener como otra posibilidad de salida y también probablemente ya no necesitan ese sello de calidad. Si tu película está en Netflix y la van a ver miles de personas en 154 países, digo, el viernes que se estrena, pues, ¿no? O sea, digo, no lo sé. O sea, me parece que ahí hay una discusión muy amplia, muy interesante respecto a cuál es el futuro de esos festivales. Definitivamente. Sonia. Pues yo creo que sí ya lo decía yo en un principio, ¿no? Las plataformas llegaron, se han extendido, han crecido y seguirán creciendo y nos van a seguir inundando, y algunas muy buenas, otras no tanto, y cada quien podrá elegir cuál es la que quiere ver y por qué películas apostar.
igual en los festivales híbridos, algunos con cierto público, pero sí creo que son importantes los festivales, son importantes los públicos que van a los festivales, porque mencionaba yo Morelia como un sitio en donde llega gente de muchos lados, pero también en los festivales pequeñitos, en Zanate o en, no sé, el Festival del Desierto de Sonora, ahí también llega cierto público, este cine comunitario que impulsa tanto el campamento audiovisual itinerante o las 4 salas de cine que lograron la meta con su campaña de donaciones para que en Nayarit, en Quintana Roo, en Guanajuato, en Oaxaca, se mantuvieran estas salas de cine pequeñas. Creo que es muy importante que también las plataformas sí se vean, por supuesto que no voy a estar en contra, pero sí también que se cuestionen con cierta distancia, porque la banalidad de la pantalla en casa, la cotidianidad de tener la película ahí, la veo un ratito y me voy a servir una chela y me regreso y ya me sonó el teléfono y pausa, o sea, a uno que le gusta ver cine, que le gusta concentrarse en las historias, meterse en los personajes, creo que, bueno, la sala de cine siempre se va a añorar y pues si no hay pan hay tortilla y por supuesto, bueno, al revés más bien, si no hay tortilla hay pan, a mí me gusta más la tortilla. Y no vayan a tener sospechas de nada. Claro. Claro. Espero que sepan la plana, perdón, ¿me entendieron lo que quise decir? Sí. No, y como dice Roberto, yo creo que esta situación, digo, estábamos hablando de los programas, terminamos hablando de cosas que creo que evidentemente son muy interesantes de conversar en torno al cine, lo que está sucediendo, la situación misma está cambiando muchísimo y día a día nos está replanteando cosas nuevas. Al final de todo, creo que yo creo que es muy, se puede tornar como muy interesante esta conversación y muy de altos alcances, sobre todo porque al final siempre se piensa en las audiencias, ¿no? En ese espectador que está expectante de cómo consumir y seguir apreciando el cine, ya sea a través de su computadora, que en este momento es la herramienta, pero siempre estando expectante de una sala de cine, ¿no? Y de los festivales y de todos estos como canales de difusión. Pues estamos llegando ya al final del programa, de hecho creo que ya nos pasamos un poco, pero pues quisiera nada más que cerraran con algún comentario respecto a pues todo lo platicado aquí y pues mucho más, ¿no? Entonces, ¿quién quiere ir cerrando? Nuestra decana. No, Sonia. Yo decía Rociero, yo empecé yo Sí, Sonia. Sí, muy ¿por qué bien. me ponen así? No, bueno, la verdad es que yo nada más insistiría que vivimos un momento muy interesante, que el cine es un retrato de la realidad y de lo que vivimos, pero como bien decían Roberto y Sonia, igual y no se ha analizado también la difusión y la divulgación del cine como se debería, se puede tratar de entender qué es lo que nos está pasando y qué es lo que nos ha pasado en este rarísimo 2020, cuando se revisen los programas de radio o las publicaciones que se han hecho alrededor del cine durante estos meses, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una conversación que tuve con Alfonso López de Alphaville, a partir de un texto que él publicó en su perfil de Facebook, donde decía que llevaba muchísimos años trabajando en el cine, que llevaba muchísimos años en la industria y que por primera vez llegó un lunes en donde no había números de la taquilla, no había en un periódico, ni en una página web, ni en una publicación digital, un lugar donde asomarse a ver cómo le había ido a las películas que se estrenaban ese fin de semana, y creo que eso nos vino a dar una muestra clara de cómo están cambiando las cosas.
Si alguien quiere entender qué es lo que nos está pasando o qué es lo que nos pasó en el 2020, en el futuro, pues se puede asomar a los programas de radio o a nuestras recomendaciones y ver cómo de pronto se dejaron de estrenar películas en las salas de cine, pero seguimos viendo cine y seguimos consumiendo cine de muchas maneras. Mi conclusión sería algo que dije hace un rato, las proyecciones y los festivales se posponen, el cine no. Muchísimas gracias, ha sido un placer platicar con ustedes, y me despido como me despido en el programa todos los viernes. Los podemos ver en muchos lados, pero seguro, nos vemos muy pronto en el cine. Gracias. Muchas gracias, More. Qué gusto verte. Sí. Igual, Roberto. que sea pronto en una sala. Seguro. Mejor en Berlín. Seguro. Pues Donde coincido plenamente, o sea, me parece que este es un momento difícil y contestando un poco la pregunta, digo, que nos tiene un poco aquí y después del COVID, que me parece una pregunta muy relevante y que me parece que todos nos la hacemos un poco todos los días en este presente que vivimos, en este fin de semana permanente en el que estamos atrapados, según yo, ¿no? Digo, siento que lo que va a ocurrir en realidad después de que pase el COVID, pues, ¿no? O sea, es que nosotros en el cine somos quizás uno de los medios más adaptables, ¿no? O sea, digo, somos gente que está acostumbrada a condiciones muy diversas, laborales, personales, emocionales, etcétera. Entonces me parece que recuperar una idea de normalidad o de nueva normalidad o como se quiera llamar es algo que transcurre todo el tiempo como en nuestras vidas, pues, ¿no? Y me parece que eso mismo se aplica como a los programas que hacemos, pues, ¿no? O sea, creo que reinventarse es algo que hacemos cotidianamente, ¿no? Es algo que no empezamos a hacer hace 4 meses, ¿no? O sea, que empezamos a hacer, lo decía el Moreal hace un rato, pues, ¿no? O sea, hay una industria que se reinventa, que se cuestiona, que se complace, que se autocritica a veces se también se autoelogia, etcétera, ¿no? O sea, y que sin embargo todo eso es una constante transformación. Entonces siento que ahora estamos viviendo, digamos, como un momento muy particular de reinvención y que viviremos otros y otros a lo largo de los meses que sigan, en realidad. O sea, no, digo, como hacíamos cuando el COVID no existía. O sea, probablemente, digo, haya muchas cosas a las cuales nos vamos a adaptar también en este periodo. Así que espero que sigamos todos vivos para asistir por lo menos unos meses o unos años más como testigos privilegiados, digamos, como de los diversos momentos cinematográficos que vivimos. Entonces, y parafraseando también la idea del More, que me parece muy linda, digo, cerraré con nuestra frase final del programa, que siempre es: escucha cine, pero sobre todo ve cine mexicano. Y aquí seguimos la próxima semana o cuando nos lo permitan. Muchas gracias, Roberto. Sonia. Yo creo que, bueno, ya se han dicho cosas importantes y espero que a la gente que nos ha estado viendo le haya interesado lo que se ha comentado aquí. Solo quisiera que no sucediera lo mismo que pasa con la cultura, con la difusión. Se dice que es muy importante siempre la difusión, que es muy importante la cultura, pero no se les dan presupuestos. Entonces creo que tendría que, dentro de toda la lucha por encontrar formas mejores de hacer nuestro trabajo, también que nos den mejores condiciones para hacerlo. Y definitivamente creo que a todos el cine nos ha enseñado mucho, nos ha abierto los ojos de muchas maneras y sensibilizado ante realidades muy distintas y situaciones muy diversas. Yo solo espero volver a estar en una pantalla enorme de cine para poder abrir los ojos muy grande y poder ver la inmensidad de las películas en las imágenes en el cine. Pues ya que están con sus mensajes de programas, pues yo nada más les puedo decir que entre el documental y la ficción, un encuentro entre los que hacen, viven y disfrutan del cine. Gente de Cine los miércoles, 7:05 de la noche. No, 9, ahora me cambiaron por el COVID. Ahora estamos a las 8:30 de la noche. Todavía no me acostumbro. Pero espero que sigan escuchando Cine Secuencias, Cine Ibero
90.9 y Gente de Cine. Gracias, muchas gracias, Sonia. Muchas gracias a todos. Abrazos. Pues, ¿qué les digo? A mí me encantaría continuar la plática. Creo que se estaba poniendo realmente interesante y daba para muchísimo más. Muchísimas gracias a Alpha Vil Cinema por esta invitación y por esta serie. Gracias a Alfonso López, gracias a Jaime Rosales, nuestro productor. Gracias, Roberto, gracias, Sonia, gracias, More. Y seguramente nos vamos a encontrar tanto en la pantalla como en alguna otra mesa de diálogo. Gracias a todos. Gracias a los que estuvieron pendientes de esta transmisión, a los que hicieron comentarios, saludos y nos vemos en la siguiente. Buenas noches.